Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Hoy es 4 de agosto y nos conectamos con ustedes para hablar de política, por supuesto. Hemos venido hablando con distintos ministros que terminarán su gestión el próximo 7 de agosto, cuando se produzca en Colombia la llegada o la posesión de Gustavo Petro a la Casa de Nariño. Son unos espacios para conocer justamente el trabajo que adelantaron en las carteras, cómo quedan y además los retos que tendría el próximo gobierno. Y nuestro invitado hoy es el ministro del Interior, Daniel Palacios, en donde, bueno, tuvo bastantes chicharrones, hay muchos temas por hablar, así que, ministro, bienvenido a Semana, ¿cómo está? Un saludo, Diego, muy especial para ti y para toda la audiencia de Semana. Para nosotros es un gusto tenerlo acá, ministro, y bueno, voy a empezar al contrario. ¿Ya pensó, ministro, qué va a ser el 8 de agosto? ¿Se va a descansar unos días? ¿Qué va a hacer? Bueno, lo primero es descansar unos días. Creo que ha sido un proceso de verdad muy exigente, pero de mucho compromiso, que se hizo con mucho cariño. Y realmente creo que a partir del domingo, pues primero descansar un poco, luego retomar temas académicos, la oportunidad de seguir avanzando en todo lo que son esos procesos personales que se aplazan cuando uno está en el servicio de la patria. Estoy mirando unos temas con unas universidades para unos fellowships en el exterior y la idea es descansar un tiempo para retomar en donde los colombianos consideren que les podemos seguir sirviendo. Bueno, pero claro que por lo que nos está contando, lo que tiene son ocupaciones. Pues no tanto como ser ministro del Interior, pero por ahora lo importante es, yo creo que a partir del 7 descansar un poco, dedicarle tiempo a la familia y también retomar proyectos personales y proyectos académicos que sin duda alguna son importantes y que ahorita serán la prioridad. Y como te lo digo, estar un tiempo en ese proceso de descanso, de enriquecimiento personal, familiar, académico y luego mirar en dónde podemos continuar sirviéndole a los colombianos. Doctor Palacios, hay muchos oficios, trabajos, en donde no se reconoce todo lo que se hace. Y uno de ellos son los ministerios, en donde quienes pasan por estas carteras son bastante criticados a pesar del enorme trabajo que se hace. Esto ha ocurrido durante décadas en nuestro país. En el caso suyo, doctor Palacios, ¿se va contento del Ministerio del Interior? Me voy absolutamente feliz de la experiencia, de esta oportunidad que el presidente de la República me ha dado, ser hoy el ministro del Interior más joven que ha tenido Colombia. A mí me nombraron a los 37 años y salgo del cargo a los 39. Realmente ha sido una experiencia maravillosa porque el Ministerio del Interior es lo más cercano a manejar todo el Estado, en el sentido de la articulación con todos los ministerios, lo que el presidente demanda del Ministerio del Interior en materia de articulación, en materia de trabajo político, en también ser su escudero político, muchas veces la voz del presidente en muchos de los escenarios, los temas de orden público, los temas de trabajo con la comunidad. Ese es un ministerio que realmente muchas veces se ha hablado como el ministerio de los chicharrones, y yo lo he visto más bien como el ministerio de las soluciones y el ministerio de la gente, el ministerio de trabajar con las comunidades. Entonces ha sido una experiencia absolutamente enriquecedora y tal vez más allá de la crítica de un medio, de otro medio o de algún grupo político, generalmente los de oposición, la recompensa más grande es la alegría y la sonrisa de un niño cuando uno entrega un sacudete, cuando uno llega a esas comunidades apartadas de Colombia y recibe tanto cariño de la ciudadanía y ve que las obras que entrega o que las decisiones que se toman tienen un impacto que transforma vidas. Y eso al final del día es lo más gratificante del servicio público, porque el servicio público tiene mucho sacrificio, tiene mucha dificultad, pero cuando uno lo hace bien sabe que el receptor final es el ciudadano y el ciudadano lo muestra con una sonrisa, lo muestra con un agradecimiento y al final del día esa es la felicidad y la tranquilidad de un trabajo que se hace con amor. Yo tuve la oportunidad de hacer más de 370 viajes desde que soy ministro del Interior. Me caractericé por ser un ministro que estaba en el territorio y no en el escritorio y que a donde había un problema, allá llegábamos, buscando soluciones, trabajando con la gente, trabajando con nuestra fuerza pública, trabajando con los alcaldes, con los gobernadores, con todas las autoridades para siempre tratar de buscar una solución y sobre todo atender a las comunidades que lo requerían.
Oiga, ministro, ¿por qué será que en Colombia pensamos de la siguiente manera? Si es una persona joven, como en el caso suyo, ese no tiene experiencia. Si es una persona mayor de los 50 años, es una persona vieja que ya no puede hacer las cosas. ¿Por qué será que pensamos así? Yo creo que eso hace parte de la crítica permanente que hay sobre el servicio público, lo que como ciudadanos esperamos de quienes nos representan. Uno en eso es malo si ejecuta y es malo si ejecuta. Si ejecuta, entonces es porque está haciendo algo corrupto o porque se está gastando la plata y tiene favoritismo. Si no ejecuta, entonces es porque es ineficiente, es ineficaz y no le llega a los ciudadanos. Y eso es algo que creo que a través de las redes sociales se ha magnificado, el generar una crítica permanente inclusive al esfuerzo. Entonces, le puedo hacer una anécdota. Yo en el Congreso de la República, ahorita el 20 de julio, cuando estaba haciendo el señor presidente de la República su tradicional y protocolario acto que se hace el 20 de julio cuando se instala un nuevo Congreso y en donde se da un reporte a la nación, el presidente en una parte decía, y yo espero que a Gustavo Petro le vaya bien, porque si a Gustavo Petro como presidente electo le va bien, a Colombia le va bien. Y escuchaba a la oposición inclusive en una afirmación que hace parte de lo que nos une como país y de saber que si a un presidente le va bien, por más que uno tenga diferencias ideológicas, por más que uno tenga, estén dos orillas ideológicas distintas, tenemos una certeza, si a un presidente le va bien, al país le va bien. Y cuando decía eso, escuchaba una oposición que decía mentiroso, insultos, improperios, y uno decía, oiga, hasta ni para desearle a una persona que va a entrar a dirigir los destinos de los colombianos, genera un odio y un rechazo. Porque yo lo que siento hoy, Diego, es que hay mucho odio, hay mucho odio por parte de personas que se han vuelto intolerantes, que no podemos ni siquiera reconocer los temas que como país nos unen. Entonces, en ese sentido, siempre va a haber. Entonces, es muy joven, es muy viejo. Entonces, si es de Bogotá, porque todo Bogotá, si es de la provincia, entonces es que la provincia, entonces los de la provincia son corruptos o no tienen la mejor educación. Siempre va a haber una crítica, pero yo creo que lo importante cuando uno entra al servicio público es hacerlo pensando en el bien final, en el destinatario del trabajo, y ese es el ciudadano. Más allá de complacer a todo el mundo, porque es imposible, más allá de que no haya críticas si uno es hijo de alguien, si no es hijo de alguien, si viene de provincia, si no viene de provincia, si estudió en una universidad pública, si estudió en una universidad privada, la concentración de uno como funcionario público no puede ser el estar atendiendo esa crítica permanente en redes o esa crítica permanente. Tiene que ser el objetivo de trabajar por los colombianos y hacerlo con compromiso, hacerlo con cariño y esperar que las decisiones que se tomen sean para beneficio de los colombianos, porque le puedo decir una cosa con absoluta tranquilidad, por lo menos en lo que corresponde a mí. Todos los días me levanté a dar lo mejor de mí y a ser el trabajador más grande en donde estaba. Siempre lo hice con ejemplo. En mi oficina y mis colegas siempre vieron un ministro que estaba de primero y de último, y siempre trabajando y yendo donde tocara llegar, a la hora que tocara llegar, en donde tocara llegar. Y ese tal vez es lo más gratificante, y es saber que uno lo dio todo y que estos cargos, estos honores que uno tiene, que son momentáneos, tienen que ser para dar lo mejor de uno por los colombianos. Sí. Ministro, pues estando esto claro, quiero hacerle un par de preguntas sobre lo que está pasando en este momento en el país, porque estamos viendo que las bandas criminales, el Clan del Golfo, los Pacheli, las disidencias de las FARC, el gobierno de Gustavo Petro ha hablado de una paz total, pero vemos estas bandas criminales que se dedican al narcotráfico, que están asesinando personas por todo el país, se quieren subir a ese bus de la paz. ¿Qué opina sobre esto? ¿Es viable? Bueno, lo primero que diría es, este gobierno tuvo una política de legalidad, una política del que la hace, la paga. Y yo creo que ese es el sentimiento de la gran mayoría de los colombianos. Yo creo que lo que más frustra a los colombianos es ver que se cometen delitos y que hay impunidad, que se comete un delito y esa persona nunca es sancionada efectivamente por parte de la justicia, y que siempre hay alguna forma de mitigar, que siempre hay alguna forma de que esa responsabilidad se atenúe por algún motivo. Y eso ha sido la historia del país. Siempre que ha habido un grupo violento, siempre que ha habido alguna clase de violencia, siempre hemos tratado de apaciguarla buscando que de alguna forma las leyes se doblen para acomodar a ese grupo violento y sacarlo de esa confrontación. Y eso nos ha generado un daño institucional,
porque siempre pone de forma relativa la autoridad. Siempre la autoridad se ejerce hasta cierto punto en donde tenemos que hacer cesiones y concesiones para poder que alguien deje de actuar en la ilegalidad. Lo que te puedo decir con toda tranquilidad es que nosotros en este gobierno y en lo que me correspondió como ministro del Interior actuamos siempre dentro de la legalidad, y esa legalidad y esa constitución que hay que defender, que los grupos violentos, que los terroristas, que los narcotraficantes tienen que estar en la cárcel y tienen que someterse a nuestro ordenamiento constitucional, no el ordenamiento constitucional someterse a lo que los delincuentes y los ilegales quieren. Y por eso enfrentamos con toda la determinación a las agrupaciones terroristas y organizaciones criminales que existen en Colombia. Y se hizo con toda vehemencia contra el Clan del Golfo. Hoy Otoniel, que era intocable, está extraditado en los Estados Unidos. Y los golpes que se le han dado al Clan del Golfo han sido con el sacrificio y el esfuerzo de los hombres y mujeres de nuestra fuerza pública, de nuestros policías, de nuestros soldados, que todos los días sacrifican su vida para poder capturar a estos delincuentes que violan, asesinan líderes sociales, asesinan policías, hacen narcotráfico, minería ilegal, todo lo que es ese concierto para delinquir que existe en una organización criminal. Y lo mismo se hizo con las disidencias de las FARC, se combatieron de manera decisiva. Los golpes son innegables que se les dieron a esas estructuras para debilitarlas, como se hizo con el ELN, en donde la gran mayoría de su estructura directiva en Colombia fue neutralizada o fue capturada, y en donde organizaciones criminales como los puntilleros, como los caparros, fueron totalmente desmanteladas. Aquí lo que hubo fue una acción de la legalidad, una acción de la fuerza pública como lo ordena la Constitución. Ahora bien, frente a las eventuales negociaciones que vaya a establecer el nuevo gobierno y cómo las vaya a hacer, pues ahí tendrá la justicia, la Corte Constitucional, tendrá el Congreso de la República que obrar de acuerdo también a cómo es la Constitución. Y tal vez el mensaje que no puede seguir en el país y que esperamos que no siga es que cada vez se llega a una concesión a un grupo violento, porque eso siempre será parteras de nuevas violencias. Mientras en Colombia se sigan sometiendo y perdonando a quienes delinquen sin que haya esa pena efectiva, sin que haga ese resarcimiento con la sociedad, pues seguiremos teniendo violencia, porque es una forma de decir que el crimen paga. Eso es cierto. En materia de paz habrá que esperar que llega al Congreso de la República. Puede que las iniciativas sean aprobadas. La Corte Constitucional podría tener la última palabra. Esto con lo que tiene que ver con estas bandas criminales. Esto en materia de paz. Y hablando del Congreso, ministro, quiero preguntarle por todo este tema de la Contraloría, que se va a hacer una nueva lista de elegibles, se revoca la decisión de la mesa directiva pasada. Realmente en toda esta novela, en donde tiene varios capítulos, ministro, ¿cómo ha observado usted todo este proceso? Porque se han generado muchas suspicacias. Lo cierto es que antes del 20 el Congreso tiene que elegir al próximo Contralor. Pues eso es un proceso que está arreglado. Eso es un proceso que está arreglado por la Constitución, es un proceso que está arreglado por la ley. Eso es una convocatoria pública que tiene varias etapas. Y lo que aquí tiene que hacer es que se tiene que surtir el proceso tal como lo establece la Constitución y la ley. Lo que se salga de eso, pues pondrá en tela de juicio un proceso que no es la primera ni la última vez que se ha hecho en Colombia, y que en este momento estamos ante unas modificaciones que se hicieron hace más de 4 años, en donde este proceso ya no era un proceso solamente de elección por parte del Congreso de la República, sino que tiene un proceso en donde se debe hacer una convocatoria pública, donde se deben hacer unos exámenes, donde se debe hacer una comisión, en donde se hace una entrevista luego de una audiencia, donde se eligen 10 personas que son los que luego el Congreso en pleno debe elegir. Y ese es un proceso que está arreglado por la Constitución, y eso es lo que se debe hacer. Cualquier extralimitación que se lleve a eso, pues llevaría a poner en duda un proceso que está arreglado. Pero yo creo que ahí el mensaje es claro. La Constitución tiene arreglado el proceso, y es el Congreso de la República el que debe elegir, y lo debe hacer basado en las reglas que están establecidas para ese efecto. Sí. Ministro, hablando del Congreso, el gobierno del presidente Iván Duque, usted en el Ministerio del Interior, pues hubo muchos temas legislativos que se sacaron adelante. ¿Cuál es la gestión que usted entrega pues a 3 días de terminar
su gestión en la cartera. Pues mire, nosotros hicimos un trabajo con el Congreso muy respetuoso, pero en donde logramos trabajar las iniciativas que el gobierno consideró importantes. Algunas las logramos aprobar, otras, lamentablemente, la Corte Constitucional decidió declararlas inexequibles, pero realmente fue un trabajo permanente, articulado, más de 120 leyes que fueron aprobadas por parte del Congreso de la República de origen de gobierno, en donde trabajamos diferentes temas como la descentralización, en donde quedamos con un código departamental nuevo, donde se sacó la ley de regiones, donde se modificaron las regalías, donde se priorizó la descentralización, se creó la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, en donde se ha trabajado realmente en fortalecer a las regiones y en creer en la descentralización. Pero de igual forma trabajamos temas muy importantes en materia de seguridad, como una ley de seguridad ciudadana que lo que busca es que el delincuente violento esté en la cárcel mientras llega al juicio y no en la calle delinquiendo, en donde por fin se sanciona la reincidencia como un agravante, en donde además se establece que quien asesina a un líder social, quien asesine a un periodista, a un menor de edad o a un miembro de la fuerza pública, tendrá la condena más alta que este país pueda poner. Esa ley fue una ley que se trabajó de la mano de los alcaldes, de los gobernadores, de la Fiscalía, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Defensa, de la Policía Nacional, y creo que es una ley que funciona, que sirve para castigar de manera más severa a los delincuentes. Y eso hoy lleva más de 23.000 capturas que se han hecho desde que esa ley está en vigencia. También se hicieron dos leyes muy importantes de la transformación de la Policía Nacional. Una que es el estatuto de carrera del patrullero, en donde se dieron unos beneficios a la policía, pero también se le exigió que tenga certificación en materia de derechos humanos, que tenga estándares y procedimientos, se crea centros de estándares, se crea la evaluación permanente de los policías para poder seguir avanzando, pero también se les da unos beneficios que lleva a que los patrulleros se les mejore su ingreso salarial. De igual forma, un código disciplinario nuevo para la policía, que lo que busca es que cuando haya una violación de derechos humanos sea de poder preferente de la Procuraduría General de la Nación. Y también trabajamos temas en la justicia, para la digitalización de la justicia, una reforma a la justicia que se trabajó, el CEPACA, que es el Código de Procedimiento Contencioso Administrativo. Trabajamos ahorita último también este tema de la digitalización con la Corte Suprema de Justicia y con las Altas Cortes. Creo que ha habido de todo, ingreso solidario, dejarlo dentro de la ley de financiamiento, de dejar temas como que sea absolutamente gratuita la universidad para los estratos 1, 2 y 3. Eso ya no es un discurso, eso es una realidad y se hizo con este Congreso. Tener una ley de turismo, tener una ley de fronteras, tener también temas tan importantes como lo que fue en su momento todos los subsidios a la nómina que se le dieron para mantener el empleo. Creo que ha sido un trabajo legislativo muy importante. Lástima, por ejemplo, un código electoral que se trabajó de la mano del Consejo de Estado, que se trabajó con el Consejo Nacional Electoral, con la registraduría, que además tuvo un debate amplio, pero que lamentablemente la Corte Constitucional declaró inexequible. El tema, por ejemplo, del acto legislativo que establecía la cadena perpetua para los violadores y asesinos de menores. Eso también fue un logro que se sacó en el Congreso y lamentablemente la Corte Constitucional lo declaró inexequible. Quiere decir, aquí hubo un trabajo articulado con el Congreso de la República y, como te lo digo, 120 leyes que hoy quedan, que transforman vidas. Y también te mencionaría dos más, muy importantes. Una, la reforma a las juntas de acción comunal. Hoy más de 7,5 millones de colombianos, que son líderes sociales, que son los comunales de Colombia, pueden ya tener la capacidad de contratar de manera directa con los entes territoriales y con la nación, hasta menor cuantía. Y por fin, una deuda histórica con las comunidades indígenas y las comunidades afro, raizales, palenqueras, rom, también se subsanó, y es que ellos tengan la capacidad de contratar de manera directa con el Estado, compromisos que hicimos y que cumplimos. Son muchas las leyes que se sacaron y muchas de ellas que tocan directamente a los más vulnerables, que reactivan la economía y que además mejoran las condiciones de seguridad y de justicia en el país. ¿Será, ministro, que justamente por la pandemia, por todo lo que ocurrió, la gente, digamos, estaba preocupada solamente por los temas sociales? Se lo pregunto porque de muchas de las iniciativas aprobadas, tal vez los colombianos no conocen la gran mayoría. ¿Será que fue así?
Pues digamos que la presión que había frente a atender una pandemia, que además debo decir es el momento más difícil que creo que no solamente como colombianos hemos enfrentado, sino los que estábamos como servidores públicos en ese momento, porque era tomar decisiones que salvaran vidas, era tomar decisiones que mantuvieran al país andando y que a pesar de las decisiones tan drásticas y tan difíciles que tocaba tomar precisamente para salvar vidas, que el país no fuera a desfallecer. Y en ese sentido se tomaron decisiones trascendentales. Es que estamos hablando de llegar a más de 3.800.000 colombianos más vulnerables que nunca habían recibido un subsidio. Y eso fue un esfuerzo fiscal titánico, que claro, que muchos dirán que podría ser más, porque hoy los que dicen que hay déficit y que las finanzas no están bien y que en su momento pedían más, son los que están criticando. Entonces, por un lado se pedía mayor gasto, mayor inversión, pero ahora hoy dicen que es que el gasto fue irresponsable, cuando en ese momento todo el país pedía más gasto para atender a las poblaciones más vulnerables. Entonces, digamos que lo que fue ingreso solidario, que es una apuesta y una respuesta a la población más vulnerable que estaba siendo afectada por la pandemia en su momento, fue algo que sin duda alguna salvó vidas y mantuvo a las familias más pobres del país con algún ingreso que no permitiera que quedaran en una pobreza y en una miseria absoluta. Lo mismo se hizo con el PAEF. ¿Cuántos empleos se salvaron? Más de 2 millones de empleos recibieron subsidio a la nómina para que esos empleos no se perdieran. También se incrementó lo que fue las canastas del ICBF, Familias en Acción, lo que se hizo también en Jóvenes en Acción. Quiere decir, el paquete de inversión social de ese gobierno no tiene precedentes. Que de pronto algunos dirán que hace falta, pues bueno, ahora tendrán la oportunidad de mostrarle al país cómo lo van a hacer. Y además yo quiero decir una cosa, es que yo creo que nadie le está apostando a que al próximo gobierno le vaya mal. Si el próximo gobierno lo hace bien, seremos los primeros que lo aplaudiremos, porque yo lo he dicho en varias regiones del país, si el próximo gobierno llega con mayor inversión a ese municipio de lo que nosotros llegamos, soy el primero que lo pueda felicitar, pero esperemos a ver cómo pasan del discurso con lo que los eligieron a los resultados y a los hechos con los que van a gobernar. Pero el paquete social de ese gobierno fue muy grande, muy ambicioso y respondiendo a las necesidades de los ciudadanos. Hay que recordar que aquí la apuesta de muchos era que no íbamos a lograr vacunar a todo el país, que la vacunación masiva, gratuita y segura iba a ser un fracaso. Y vea hoy más del 87% de los colombianos vacunados. Logramos una reactivación de la economía que la hizo crecer el año pasado a más del 10.6% y este año estará por encima del 6%. Eso lo que muestra es que las políticas y las decisiones que se tomaron fueron buenas, fueron sanas. Un país que logró avanzar en una vacunación masiva, pero que al mismo tiempo logró reactivar su economía. Eso sin duda alguna son gracias a las decisiones y al trabajo que se hizo con el Congreso de la República. Claro, que en las cuentas de nadie estaba, ministro, el tema de la pandemia. Digamos, esto se atravesó en un momento, afectó los planes de todo el mundo, del gobierno, de los alcaldes, de los gobernadores. Tal vez otro sería el cantar si por supuesto no hubiéramos tenido pandemia. Hablando de esas políticas, ministro, el empalme, la comisión de empalme de Gustavo Petro va a continuar con muchas de las políticas del gobierno del presidente Iván Duque. Algunas les van a cambiar el nombre, pero van a continuar con ellas. ¿Eso significa que las cosas se hicieron bien? Pues es que lo que uno espera en un Estado es que lo que se ha hecho bien se mantenga, que lo que se ha hecho bien no solamente se mantenga, sino que se proyecte, se mejore, porque siempre habrá espacio para mejorar, siempre habrá espacio para más recursos. Y eso es lo que uno esperaría de cualquier gobierno, más allá de las diferencias ideológicas. Si le quieren cambiar el nombre de algo, que se lo cambien, pero que lo que funciona no lo acaben. Uno no puede llegar con la mezquindad de decir, es que ese programa que es bueno, que está mejorándole la vida a muchos colombianos sencillamente porque fue del presidente Duque, entonces hay que acabarlo. O porque ese programa o ese proyecto que hizo el ministro Palacios, entonces como era él, entonces hay que acabarlo. Yo le cuento, por ejemplo, cosas que hicimos en el Ministerio del Interior. 1.9 billones de pesos invertimos en la fuerza pública, nunca antes visto. Logramos darle a nuestros policías la mayor capacidad operativa, con motos, instrumentos, 67 estaciones de policía en un complex por más de 500.000 millones de pesos, 22 estaciones de policía entregadas. Dejamos un COMPES también de tecnología para que todos los policías puedan tener ese bodycam que no solamente le da transparencia al ciudadano, sino transparencia al policía en su actuar. Y esas cosas, esperamos que esa transformación continúe con las modificaciones o con las mejoras que pueda tener del caso, pero aquí se ha hecho mucho en materia de eso.
Por ejemplo, en el Ministerio del Interior creamos los bancos de proyectos, 1 billón de pesos invertido en comunidades que nunca habían tenido un banco de proyectos que los financiara. Ustedes se lo podrán decir los comunales de Colombia, más de 140.000 millones de pesos invertidos en los comunales de Colombia, con un banco de proyectos que hoy permite que los comunales puedan presentar sus proyectos. Eso nunca antes había visto. Ojalá lo mantengan y le incrementen los recursos si se pudiese. También, por ejemplo, el banco de proyectos con comunidades indígenas, afro, raizales, palenqueras, comunales, con nuestras comunidades religiosas, LGTBIQ, también se ha hecho. Y eso, como te digo, más de 1 billón de pesos invertido en esas comunidades. Ojalá se mantenga. Creamos un programa con el ICETEX para becas privadas en universidades privadas para nuestras comunidades étnicas en Colombia. Más de 55.000 millones de pesos invertidos en eso. Creamos la Escuela de Líderes Sociales, más de 25.000 líderes sociales que han pasado por ahí para educarse, para recibir mayor capacitación, para poder ejercer ese liderazgo social de mejor manera. Quiere decir, hay muchos proyectos, muchos programas que han sido buenos, que como digo, pueden ser mejorados, pero que no sea solamente que porque vienen de un gobierno anterior, entonces no se mantengan. Porque un Estado tiene que tener políticas que lleguen a donde los colombianos. Mire, 337 sacúdetes al parque, entre sacúdetes al parque y sacúdetes sí que estamos dejando del Ministerio del Interior. Y yo tengo que decir que no hay nada que a mí me emocione más que cuando voy a un territorio, como lo hice ayer en San Luis, Antioquia, de entregar un sacudete a la comunidad y ver la alegría de esos niños que reciben esa cancha de fútbol, ese gimnasio vital, ese gimnasio infantil, ese auditorio para poder hacer presentaciones de música, teatro, danza, primeras comuniones, integra a una comunidad. Entonces hay muchos programas que ojalá se puedan mantener y que inclusive si les quieren cambiar el nombre, pero que los sigan haciendo porque sabemos que han tenido un impacto positivo en las comunidades. Sí, ministro, usted mencionaba la fuerza pública, todo lo que se ha hecho para mejorar y fortalecer su trabajo. Hay una propuesta para sacar a la policía del Ministerio de Defensa y pasarla al Ministerio del Interior. ¿Está de acuerdo con que esto ocurra? Lo primero que te diría, Diego, más allá de dónde esté la policía, donde no sea la policía, lo que hay es que quererla y quererla de verdad. Porque es que los policías de Colombia son hermanos, son padres, son primos, son madres, son sobrinos, son colegas, son compañeros, son de todos los municipios de Colombia. Los policías de Colombia son colombianos y a mucha gente a veces se les olvida y los quieren pintar como si fueran robots que salen de una fábrica de ensamblaje uno detrás del otro. Entonces lo primero que yo diría es, más allá de donde esté, lo primero es que hay que quererla, respetarla, apoyarla, exigirle, claro, exigirle que cumplan no solamente con su función constitucional, sino que lo hagan dentro de la legalidad y que lo hagan con un comportamiento ético superior, eso está claro, pero hay que apoyarlos. Y lo mismo a nuestros soldados de Colombia. Es que cuando uno recorre este país y cuando uno sale de Bogotá, como te lo digo, yo más de 365 viajes, no hubo un departamento de Colombia al que no fuera, recorrí casi todos los municipios de este país y ver uno el trabajo que hace nuestra fuerza pública, no solamente en combatir la delincuencia y combatir la criminalidad, sino en las labores sociales, en el apoyo que hacen en cada una de las regiones, es fundamental. Y se lo diría hoy, tal vez el mayor honor que he podido tener como ministro del Interior en mi trabajo al lado de la fuerza pública. Y de verdad, cuando uno trabaja con héroes, le exige a uno mayor responsabilidad, le exige a uno mayor liderazgo y mayor ejemplo. Pero en esta conversación, en este diálogo frente a dónde debe estar la policía, yo creo que más allá si se saca la policía del Ministerio de Defensa, lo que no se puede poner en riesgo es lo que se ha logrado constituir como una de las policías más efectivas del mundo, más capacitada, respetada globalmente, en donde, claro, estamos en una transformación para que sea cada día más cercana, para que sea cada día más profesional, para que cada día sea mayor capacitada en temas de derechos humanos. Y eso claro que hay que hacerlo. Pero lo que no se puede poner en riesgo es la capacidad operacional de nuestra fuerza pública. Es que a veces uno cuando compara la policía de Colombia con la policía de Suiza, se le olvida que es que en Colombia hay unas características de nuestras exigencias en materia de seguridad interna que generan que tenga que haber una relación muy importante y muy permanente entre las fuerzas militares y la Policía Nacional, porque es la dinámica de la amenaza que tiene Colombia, porque es la forma de enfrentar al narcotráfico, porque es que esta es la policía que le ha tocado enfrentar desde Pablo Escobar hasta el Clan del Golfo, hasta las FARC, hasta el ELN, en todas las dinámicas que eso genera. Y el trabajo de inteligencia de la Policía Nacional es la que permite muchos de los resultados que nuestras fuerzas militares dan. Entonces, aquí fue mucho tiempo para construir una relación de hermandad entre las fuerzas,
para que puedan darle resultados a los colombianos. Que la Policía Nacional, y eso tal vez es un error, la Policía Nacional no es solamente el patrullero que está en la calle evitando el raponeo o que está atendiendo el problema de convivencia ciudadana porque alguien le subió la música o porque están haciendo un robo. No, esa es una parte de la policía. Pero hoy los más de 180.000 policías que tiene Colombia también son policías que tienen especialidad en la lucha contra el narcotráfico, que tienen operaciones especiales para poder neutralizar y capturar terroristas, que tenemos una policía de carabineros que es rural, que está en lo más profundo de Colombia, que tenemos una dirección de tránsito y transporte, que tenemos diferentes especialidades como la DIJÍN, que hace temas de judicialización. Entonces nosotros tenemos una policía que es grande, robusta, capacitada, que tiene los elementos para poder también garantizar la convivencia, combatir la delincuencia urbana, pero también enfrentar las grandes amenazas que tiene la seguridad nacional de Colombia. Y entonces lo que uno esperaría es que cualquier decisión que se tome no vaya a poner en riesgo esa capacidad operacional de dar resultados, porque podría ser muy grave para Colombia llegar a un momento de desarticulación en donde nuevamente estemos, en donde no se comparte inteligencia y en donde la capacidad operacional se vea diezmada por disputas entre dos ministerios o por disputas entre las fuerzas militares y la Policía Nacional. A nosotros nos sirve una fuerza pública unida que trabaje por un solo fin común, y es la seguridad de todos los colombianos. Sí, doctor Palacios, mire que hay mucha expectativa porque faltan algunas designaciones para distintos ministerios. Por ejemplo, a esta hora no se ha designado al ministro del Interior, quien va a llegar a la cartera en la que usted está hoy. Esto ha generado en el Congreso, digamos, una cierta preocupación porque se ha hablado de una ambiciosa agenda legislativa, pero ni siquiera hay ministro. Y entonces... Bueno, esas son las decisiones que tendrá que tomar el presidente electo frente a con quién quiere trabajar y a quién le quiere dar esas responsabilidades. ¿No? Está dentro de mi competencia opinar sobre los tiempos de los nombramientos que hace o no hace el presidente electo. En ese sentido, lo que nosotros hemos hecho desde el Ministerio del Interior es estar abiertos al empalme. Tuve la oportunidad de estar personalmente en ese empalme con el doctor Prada en el momento de que él lo designaron como coordinador de ese empalme. Tuvimos un empalme amplio, se entregó toda la información, como fue la instrucción del señor presidente de la República. Claro que a mí me hubiera gustado poder alcanzar, aunque sea tener una conversación con el ministro del Interior que ya fuese designado, pero sabemos que ese es un ministerio que lo entregamos totalmente comprometido en su trabajo, con una ejecución. Dejamos más de un 87% del cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, dejamos una ejecución avanzada, le dejamos proyectos de inversión, va a poder llegar a inaugurar muchísimas infraestructuras en materia de convivencia y de seguridad que estarán para inaugurar en este semestre que viene, y le deseamos además el mayor éxito. Yo le quiero decir una cosa, y es, ser ministro del Interior es un honor, no solamente porque es el primero en la precedencia de los ministros, sino por la relación que tiene con el presidente en materia de ayudar en conjunto, en mi caso con la jefatura de gabinete de la Presidencia de la República y con el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, de llevar como esa voz del presidente a todos lados y esa representación en donde caen, como muchos dicen, la gran mayoría de los chicharrones. Pero como yo lo he dicho, nosotros no recibimos chicharrones, sino recibimos la oportunidad de buscar soluciones, y esa fue la misión que tuvimos. El ministro del Interior tiene una responsabilidad muy grande en la preservación del orden público y también en la relación institucional con los alcaldes, con los gobernadores, con el Congreso, con los diputados, con los ediles, con nuestras juntas de acción comunal, con nuestras comunidades étnicas. Entonces realmente es un honor ser ministro del Interior porque permite conocer a profundidad a Colombia y trabajar del lado de la gente. Bueno, pues en el Congreso parece, ministro, que se va a repetir la historia de Juan Manuel Santos con la denominada Unidad Nacional. Digamos que por ese lado el ministro del Interior que llegue podría no tener ninguna preocupación. De pronto con los alcaldes sí habrá que mejorar esa relación porque están bastante molestos porque Gustavo Petro los dejó plantados. Pero bueno, eso es otro tema. Ministro, el tema de los retos con los que debe asumir el nuevo gobierno, digamos, ustedes están en un corte de cuentas, por supuesto, tramitaron unas iniciativas, quedarán otros temas pendientes, pero ¿cuáles son los retos en materia legislativa que debe asumir quien llegue a la cartera? Bueno, pues eso depende también mucho de la agenda que el nuevo gobierno quiera tramitar. Nosotros, en lo que fue la misión que el señor presidente nos puso,
la tramitamos en un 98%, todo lo que el presidente y la agenda legislativa que se estableció, temas de acción climática, que uno cada vez que va hablando le vienen más leyes que sacamos, por ejemplo la primera ley de delitos ambientales en Colombia, la ley de acción climática, que aquí se trabajaron muchos temas que realmente llevaron una agenda muy ambiciosa que se cumplió en su gran mayoría. Hay temas que siempre han estado, los temas de la reforma del Congreso, los temas de reforma a la justicia, que sea una reforma a la justicia mucho más amplia, que genere una velocidad y mayor eficiencia en la justicia. Están los temas de una reforma política. Ahí hay muchos temas que siempre están presentes en la discusión política, pero al final del día es la agenda del nuevo gobierno la que tendrá que responderle a los colombianos frente a cuál es su plan de desarrollo, cuáles son las decisiones que van a tomar. Aquí normalmente, y lo que uno ha visto es que ese gobierno parece tener el gobierno nuevo parece tener una idea de querer reinventar la rueda y cambiarlo todo. Ojalá realmente puedan apreciar lo que han sido los resultados, que puedan apreciar lo que han sido las cosas buenas, mejorarlas si es el caso, cambiar lo que no se haya logrado, porque es muy claro que uno en un gobierno no logra resolverlo todo. Yo te lo digo, Diego, uno tiene frustración del tiempo, es que el tiempo no le alcanza a uno. Yo trabajo de lunes a lunes, todos los sábados, domingos, viajes a las regiones. Yo creo que por más allá de críticas que puedan tener de mi gestión, tendrán que reconocer que fuimos unos trabajadores incansables y que siempre estuvimos en el territorio, y a uno no le alcanza el tiempo, para llegar a todos lados. Entonces realmente uno no puede llegar pensando que lo va a resolver todo, pero lo que sí puede tener certeza es que lo que ha trabajado y a lo que se ha enfocado salga bien hecho. Y yo sí quiero darle un saludo de reconocimiento a todos los alcaldes y gobernadores del país, porque trabajamos de la mano con ellos permanentemente, como aliados estratégicos, en tanto el apoyo de la preservación del orden público, como también en poder llevar inversiones a sus regiones, porque aquí no se puede satanizar tampoco la inversión regional, porque esa inversión regional que en Bogotá a veces parece insignificativa, cuando usted lleva 1.200 millones de pesos, 800 millones de pesos, 100 millones de pesos a un municipio categoría 6, es algo que ese alcalde y esa población se lo va a agradecer toda la vida. Porque desde Bogotá a veces parece concentrarse uno en las grandes inversiones de billones de pesos y se les olvida que tan solo una inversión de 200, de 300 millones transforma vidas en un municipio categoría 6. Ministro, usted es una persona muy joven, estuvo en el Consejo de Bogotá, está en el sector público. ¿Cabe la posibilidad de que más adelante tenga aspiraciones a elecciones de voto popular? Mire, el servicio público, y cuando uno adopta en su vida la vocación de servirle a los demás, es una vocación muy bonita. Y yo siento y espero haberle servido bien a los colombianos en esta oportunidad que me dio el presidente de la República. Ser el ministro del Interior más joven que ha estado en esta cartera, tuve la oportunidad por confianza del señor presidente y por estar en este cargo de ser ministro del Interior delegatario de funciones presidenciales por más de 70 días. Y eso le da una perspectiva a uno de lo que es este país. Y este es un país que hay que quererlo, que hay que trabajar por él, y yo seguiré trabajando por los colombianos de donde ellos consideren les sirvo mejor o en donde se dé la oportunidad para hacerlo. Creo que es mucho lo que nos queda de servicio por este país. Salgo de 39 años del Ministerio del Interior y espero poder seguir sirviéndole a los colombianos de donde ellos consideren o desde donde se dé la oportunidad de servir, porque el servicio es una decisión, es una vocación y no es una obligación. Es un sí en el que le insistiré después del 8 de agosto qué puede hacer, porque todavía es ministro y entonces vienen los problemas. Deben de terminar el cargo y descansar unos días. Ministro, finalmente quiero preguntarle por la primera línea, porque esto es un caso bastante particular. Hubo un estallido social en donde se conformó un grupo que se quiso llamar la primera línea. Esto se ha considerado como algunas personas que quisieron cometer delitos aprovechando la molestia de algunas personas que salieron a protestar, como es su derecho, por supuesto, y se creó la primera línea. En un fuerte trabajo de las autoridades determinan que hay unos de ellos que han delinquido y han sido capturados, unos están procesados por presuntos varios delitos, y ahora la comisión de empalme y el representante de la Cámara, Alirio Uribe, dice que hay que sacarlos de las cárceles porque es la juventud y que sencillamente estaban protestando.
¿Cómo se le puede explicar esto a un ciudadano y sobre todo a quienes viven alrededor, por ejemplo en Bogotá, de donde está denominada la primera línea, que los tienen cansados, que han cerrado sus negocios, que sus casas se han desvalorizado? ¿Cómo explicarles que hubo un gran trabajo para capturarlos y meterlos a la cárcel, como debe ser todo el que debe delinquir? Y ahora, por unas propuestas de unas personas, quieren sacarlos y revocar las medidas de detención domiciliaria. ¿Cómo explicarle eso a la ciudadanía? Diego, el problema es que todo viene de esta teoría de la justicia relativa. Y es que la justicia se le debe aplicar a unos sí y a otros no. Parte de varios errores. El primer error, pensar que a las personas que han sido capturadas cometiendo delitos se les ha capturado por ser miembros de una organización o no. Quiere decir, partir del principio de que estas personas fueron capturadas por ser miembros de la primera línea. Estas personas no fueron capturadas por ser miembros de la primera línea, fueron capturadas por cometer delitos. Y ese delito no tiene característica de que pueda ser no procesado dependiendo de dónde sea usted o a qué organización pertenezca. Saquémoslo del contexto de si son o no son miembros de esas llamadas primeras líneas. Un ciudadano que comete un delito, sea quien sea, tiene que pagar por haberlo hecho. Y si uno vuelve relativa, y depende entonces si yo soy responsable de un delito o no, dependiendo de mi calidad como ciudadano, dependiendo si soy funcionario público o si no lo soy, dependiendo de si soy rico o soy pobre, dependiendo si lo hizo sobre pretexto de alguna idea o bandera, pues siempre vamos a tener una justicia relativa, porque la justicia no se aplica de manera ciega, sino se aplica es viendo la condición que tiene la persona. Y eso es totalmente ir en contra del principio de la justicia, que tiene que ser ciega, que tiene que ser igualitaria, que tiene que ser desprendida de las condiciones que tengan las personas. Y en ese sentido, cuando uno escucha esas afirmaciones de que es que vamos a buscar que personas que hayan sido procesadas por delitos les demos un perdón o los saquemos de las cárceles, pues creo que eso es peligroso. Porque entonces, ¿qué es el mensaje que le estamos dando al ciudadano que tiene hambre y en un error y en una decisión equivocada va y roba una panadería? A él sí a la cárcel. Pero si entonces él se hubiera identificado como miembro de la primera línea, entonces a él no lo metemos en la cárcel. O entonces la persona que se emborracha, coge un vehículo y comete un homicidio sin quererlo hacer, pero lo cometió como un error, entonces a esa persona sí vayas a la cárcel, pero si fuera de la primera línea, entonces no. Esa relativización de la justicia es sumamente peligrosa. Aquí lo que se capturan son delincuentes y tiene que ser un juez de la República el que determine la culpabilidad o no. Eso no lo determina el senador Gustavo Bolívar, eso no lo determina ningún miembro del pacto histórico, eso lo determina un juez. Un juez y solo un juez. Dentro de todo su proceso de justicia, será el que determinará si alguien es culpable o no es culpable de un delito. Porque es que uno asumir de oficio que quienes han sido capturados por parte de la justicia son inocentes o están siendo perseguidos, es básicamente desconocer todo el sistema institucional que tiene Colombia. Y a lo que nos han llevado con estas afirmaciones permanentes de quién es culpable y quién no es culpable en las redes sociales, genera prácticamente que las instituciones en Colombia no funcionen. No, es que aquí hay una justicia, aquí hay un sistema judicial, aquí hay una Fiscalía General de la Nación que adelanta investigaciones serias, hay una Policía Nacional que hace inteligencia, que hace investigaciones, que genera operaciones. Y solamente es la justicia la que determina si se hicieron bien o se hicieron mal, si la persona es inocente o es culpable. No es un congresista con sus discursos, y no es el Congreso de la República el que determina la culpabilidad de un ciudadano. Si quieren pasar leyes para perdonar y para volver relativo los delitos en Colombia, quedaremos casi que a merced de una justicia que sirve al propósito del ojo que la ve y no de la independencia de la justicia que requerimos como garantía para todos. Porque, Diego, entonces mi pregunta es esta: ¿quiénes realmente cometen delitos? ¿Los que el senador Bolívar considere que cometen delitos? Entonces, esos delitos sí deben tener justicia, esos delitos sí tienen que ir a donde los jueces, ahí sí la fiscalía actúa bien. Eso es una pregunta bastante compleja que como país tenemos que tener mucho cuidado. Si estos muchachos o quienes hayan sido capturados
son inocentes y las demuestran, pues tendrá un juez que absolverlos y tendrá un juez que determinar que son inocentes. Pero no es en las redes sociales y no es en el Congreso de la República donde se determina la culpabilidad o la inocencia de un ciudadano. Eso dejémoslo a las cortes y saquémoslo del espacio político y de las redes sociales. Y sobre todo, ministro, que sería un mensaje bastante errado para quienes protestan. Por supuesto, están en todo su derecho, pero es que una cosa es participar de una protesta y otra cosa es salir a delinquir. Son cosas totalmente diferentes, pero es que, acá Diego, quieren juntarlas. Es que déjame decirte que ese es el gran error. Es que el gran error es que a nadie lo han capturado porque haya salido a protestar. Yo he salido a protestar, déjeme decir, es que yo antes de ser ministro, que fui concejal, durante el consejo yo salí en protestas en contra de la FARC, salí en contra del plebiscito en ese momento del presidente Santos, pero yo nunca en ningún momento cuando salí agarré una piedra para dañar Transmilenio, nunca para hacer eso agredí a un policía, ni le quité la vida a un policía, ni acabé con la propiedad privada, y así son millones de colombianos. Que en Colombia la protesta está garantizada constitucionalmente y uno lo que tiene que sacar es ese falso dilema que han generado de que protestar en Colombia es sinónimo a irse a la cárcel. Eso no es cierto. Eso no es cierto y tan no es cierto que durante tanto el paro como en los diferentes momentos de protesta son muchos los miles de colombianos que han salido a hacerlo y que nunca han sido capturados ni judicializados. El que es capturado y es judicializado es porque comete un delito. Entonces uno no puede nuevamente relativizar la justicia, porque entonces es decir que el que sale a protestar tiene una patente de corso en donde puede cometer cualquier delito so pretexto de haber estado en una marcha o so pretexto de haber estado en una protesta. Es que esto es muy sencillo, eso no hay que relativizarlo tanto. Yo salgo a una marcha, Diego, tú sales a una marcha, sales de ahí, sales ya a una marcha, y es una marcha por los derechos de los periodistas, y tú vas en la marcha, pero tú tienes un cuchillo, y en la marcha alguien te agrede, alguien te insulta, tú lo insultas y lo apuñalas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque estabas en una protesta, no hay justicia. Porque estabas en una protesta, entonces no te pueden capturar. Tú no cometiste un homicidio. No, es que estar en una protesta quiere decir que lo que está protegido es la protesta. Pero lo que no puede estar protegido es cometer delitos a costillas de una protesta, esperando que porque los cometí estando en una protesta, entonces soy inmune a la justicia. Eso es un error y eso es lo que le hace mucho daño a Colombia. Pretender siempre relativizar el delito. Cuando lo comete uno está mal y cuando lo comete el otro es justificable. Los delitos son delitos sin importar la condición y quién los comete. Y ante la justicia debe ser considerado igual sin importar la condición en la que lo hizo. Pues ministro, gracias por estar con nosotros aquí en Semana. Una rápida para despedirnos. ¿Usará los 240 caracteres para opinar sobre el gobierno Petro o va a dejar quietico los dedos? Yo por ahora espero descansar, salir de este cargo, disfrutar un poco de la familia y dedicarnos a lo que te he comentado, pero pues sin duda alguna la expresión es algo que nadie nos puede quitar en el momento que haya que hacerlo. Y como lo ha dicho el señor presidente de la República, siempre en aras de construir, nunca en ataques personales, y en el momento que consideremos que nuestra voz puede aportar a la construcción del país, que nuestra voz pueda aportar en la defensa de nuestra fuerza pública, que nuestra voz pueda aportar a la defensa de la institucionalidad, de la legalidad y de luchar por los más vulnerables, siempre lo vamos a hacer. Pues ministro, gracias. También como se lo hemos dicho a otros colegas, a otros integrantes del gabinete ministerial, pues gracias por su trabajo. Realmente asumir esta tarea no es nada fácil. Tendrán el turno otras personas desde el 7 de agosto y se darán cuenta que es, como decimos coloquialmente, un trabajo berraco. Muchas gracias por todo, ministro. Muchos éxitos. No, muchas gracias a ti por esa oportunidad y realmente aprovecharla para agradecerle a todos los colombianos, porque es un honor servir y ha sido un honor ser ministro del Interior y espero haberlo hecho bien y espero haberle cumplido a los colombianos. Lo hicimos con cariño, lo hicimos con amor, con dedicación y mucho compromiso. Y lo molestaremos en unos meses a ver cuál va a ser su futuro político. Hablaremos después de eso. A ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, nos vemos a través de todas nuestras redes sociales e ingresen por favor a www.semana.com. Allí encuentran todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén bien, que tengan buena noche.